yo estoy acá hoy para presentar algo de cultura, porque una de las quejas que escuchamos siempre Que hay poca cosa para en hacer. Maldonado te dice, no, no hay agenda cultural, fíjate, no es como una capital, que no hay. Y cuando hay que me parece que hay que ponerlo un poco en un pedestal porque hay un grupo de gente que se llama Concierto del Este, que es un grupo acá local de gente que justamente trata de aportar a través de conciertos de música clásica una agenda cultural. ¿Ah? Y esa agenda cultural que tiene entre 7 y 10 conciertos por año, es un aporte bastante lindo porque le permite a alguien que quiere un poco aprovechar esos conciertos, tener una agenda cultural. Entonces, en este momento lo que me convoca es una orquesta que viene de Francia, es una orquesta bastante conocida en Francia, se llama la Orquesta Nacional d'Auvergne. Auvergne es una región, pero digamos la región no es que muy fuerte en música, pero gasta mucho dinero en una orquesta. Esas orquestas son de 23 personas, por lo cual es un concierto que en un salón, como se propone en el Hotel Enjoy, va a ser un concierto muy interesante. Entonces, quería un poco difundir. Esta es la orquesta que vamos a ver, Sí, ¿no? Dirigida por un español. Dirigida por un español, sí, sí. Hoy por hoy las orquestas, viste que básicamente... Son como las selecciones, los equipos de fútbol. Ahí está. Hay gente un poco de todos lados. Mucha gente de la región de los países del este, que bueno, son muy buenos violinistas y de otros instrumentos también. El jefe de orquesta es español, pero el conjunto, digamos, físicamente está ahí en Francia, ¿no? Entonces, bueno, le quería solamente comentar que el 21 de septiembre, día de la primavera, o sea, solsticio de cambio de estación, vamos a tener esa orquesta en el Hotel Enjoy. Las entradas están a venta a través de los abonos. Esos abonos son una serie de conciertos que va desde $50 por año para los juveniles hasta 350, hasta $300, perdón, que sería para todo público y que incluye todos los conciertos que organiza Concierto del Este, que como le decía, entre 7 y 10 depende un poco las giras de los diferentes conjuntos, ¿no? Y bueno, es un contenido muy fino, muy interesante, y va a ser entonces el 21 de septiembre en el Hotel Enjoy a las 19:30. Las entradas están a la venta otra vez de abono, como yo decía, en conciertodeleste.org.ui o a través de los canales normales de distribución, como es la red UTS y directamente en el Hotel Enjoy. Tú mencionás a la gente de Conciertos del Este. Yo no sé los años que hace que están trabajando, trayendo orquestas de primer nivel. Hemos tenido la posibilidad de ir a cubrir de repente o de estar invitados y ver música de cámara y unas orquestas brutales que vienen de países de Europa del Este de repente y que uno dice, es un lujo poderlos ver en un concierto reducido, que uno de repente ve espectáculos de esas orquestas que se presentan en Europa, claro, y están a una distancia enorme, pagando fortunas una entrada, y acá de repente somos unos privilegiados de tener algo de primerísima clase en lugares reducidos, muy disfrutable. Sí. La verdad que eso, en ese sentido la gente no se da cuenta, pero tuvieron mucha suerte cuando el Hotel Conrad empezó a desarrollar todo lo que era esos espectáculos de cosas de mucha calidad, que como decía vos, se puede apreciar mucho mejor porque está a una distancia más prudente que en un concierto que sería en una ciudad como Viena o como París o lo que sea. Y sí, hay que aprovechar eso. Y dentro de todo también los precios de los artistas, me parece que en Uruguay está razonable los precios, o sea, son precios razonables porque son precios no de otra ciudad, pero que solamente cubre un poco lo que es el caché de los artistas. Pues imagínense mover 23 personas con 23 pasajes, hoteles es un costo todo importante. Es un costo importante. Entonces hay que saber apreciar que ese tipo de conciertos, la verdad que es una suerte para la gente poder tenerlo acá y son de realmente un buen nivel, ¿no?
Bueno, así que gran oportunidad el próximo 21 de septiembre de ver en Enjoy Punta del Este este concierto de esta orquesta francesa. Ustedes tenían allí recién el afiche, el video, con todos los datos para obtener mayor información. Yo te quería preguntar a propósito de tu labor como cónsul honorario de Francia, ¿qué movimiento hay? Porque uno puede decir, bueno, pero a ver, ¿hay franceses viviendo aquí en Punta del Este, en Maldonado, en la región? ¿Cuál es la tarea que desempeña? ¿Qué demanda hay? Bueno, durante unos años éramos la primera, digamos, la primera comunidad afuera del país. Teníamos 600 franceses, 600 familias, o sea, entre familiares y todos, 600 personas que vivían en el departamento de Maldonado. Entre Maldonado y Rocha, perdón, ¿no? Pero Rocha es mucho menor que Maldonado. Y la verdad que yo digo siempre que es que los franceses acá se sienten enseguida como en casa, y la verdad que los uruguayos, bueno, lo reciben muy bien. Veo que hay un poco un cambio, porque antes la gente en Uruguay miraba mucho a Francia, porque fue un país a través del vallismo y todo eso que permitió mirar hacia Francia a través de su movimiento político, porque el progresismo nació en Francia y fue copiado y fue a veces hasta mejorado acá en Uruguay, y todo el mundo miraba a Francia. O sea, Europa era para los uruguayos hace 20 años, digamos, donde había que mirar. Hoy por hoy veo un cambio un poco más a lo americano, ¿no? Miami es un poco el destino, no solamente de compras, pero también la gente mira mucho más a Estados Unidos. Pero en el fondo nos damos cuenta que la cultura de acá de Uruguay es mucho más cerca de la cultura europea. Cuando, por ejemplo, el año pasado, a través de la Intendencia y la Embajada de Francia, hicimos una semana de la cultura francesa, que fue fin de enero de 2019, o sea, hace un poquito más de 8 meses. Esa semana de cultura respondieron la gente de una manera que es impresionante. Todas las actividades que hacíamos, había más de 400 personas participando, ¿no? Había una actriz francesa que vive ahí en José Ignacio, hicimos conciertos de música francesa, una exposición de fotos relativa a la ecología, que fueron ahí en el ANCAP de Cordero, el espacio ANCAP de Cordero. Y la verdad que la gente respondió de una manera que a mí me impresionó. Y la verdad que esa gente demostraba ese amor que hay entre ese lazo que hay cultural entre Uruguay y Francia. Uruguay de por sí es un país, una sociedad, su gente que se caracteriza por ser buena anfitriona, hospitalaria, cálida, respetuosa, empática, pero particularmente con países de Europa, como pueden ser Francia también, pero básicamente España e Italia. Bueno, todos vamos a nuestros antepasados y somos todos descendientes de europeos, italianos, españoles, básicamente por algo España es la madre patria, ¿no? O sea que hay una vinculación emocional, sanguínea, histórica, muy, muy fluida. Con Estados Unidos de repente no se da, pero sí hay muchos que se van para Estados Unidos y muchas cosas que vemos de la primer potencia que tiene una incidencia importante. Básicamente esas 600 personas que viven entre Maldonado y Rocha, ¿qué es lo que demanda? ¿Cuáles son los servicios? ¿Qué expectativas? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Sí. Mira, justamente la gente que venía acá en Uruguay, lo que encontrabas más que nada es un país de paz. Era un país, es un país muy pacífico, ¿no? Hasta hace poco en la calle y todo eso no se veía esa agresividad que hay en las ciudades grandes de tocarte la bocina, pasarte y de repente ir hasta pegarte porque no había puesto el guiño para doblar, ¿viste? Pero era un país muy pacífico en su paisaje, en su gente y todo eso, y lo que buscaba es un poquito de paz, porque en la ciudad, en Europa y en los países como Estados Unidos y todo eso, me parece que un poco lo que falta es la paz y la libertad, ¿no? Porque puede estacionar donde quiere, o sea, en Punta del Este no hay mayor problema. Hay una cierta libertad que se aprecia cuando los franceses vienen de una ciudad grande, y eso es lo que les gusta. Pero más que nada también es la gente, la cultura, o sea, se siente muy, muy cerca.
hasta la cosa mala, me parece que hay algunas que se repiten en Francia y acá, ¿no? Varias cosas que son muy parecidas. Y yo lo veo cada vez más, el parecido. Las protestas populares, por ejemplo, los chalecos amarillos de Francia con lo que son las marchas en Uruguay. El simple hecho, por ejemplo, que es un país muy politizado, el Uruguay. Entonces, eso lo veo también en Francia, que es un país que al final todo el mundo opina de política, todo el mundo vive con la política. Cuando veo, por ejemplo, acá en Uruguay, que un candidato a presidente opina sobre un hecho, digamos, un hecho de la vida diaria, le van a preguntar, van con el micrófono y le preguntan, bueno, usted señor, ¿qué opina de lo que pasó en Rocha o lo que sea? Y que él opina, me llama la atención de lo politizado que es el Uruguay. Y bueno, ni hablar de hoy por hoy, todo el mundo, bueno, hincha para un partido, que son cosas muy importantes de la vida de Uruguay. Democrática. Sí. Y en eso es muy parecido a Francia, ¿no? Siempre hubo, ¿no? Uruguay siempre ha sido muy, muy politizado. Sí. Está bueno que eso no se corte, que siempre haya pasión y que haya compromiso e interés por la política, que la gente se involucre en la política sanamente, estamos hablando. Pero bueno, también ha pasado toda la vida acá de marchas en contra de los gobiernos o marchas en defensa de los gobiernos. Ha pasado en Francia, porque ahora estamos hablando de chalecos amarillos, que es una cantidad de protestas contra el gobierno de Macron, pero sí, también hubo protestas contra Sarkozy, hubo protestas contra el presidente Chirac. O sea que se ha dado a lo largo de la historia, bueno, me parece que forma parte de lo que es la sociedad humana, ¿no? Sí. La gente, los pueblos. Pero en definitiva, acá tenemos una colonia que muchos no sabíamos de 600 personas, 600 franceses que viven mayoritariamente en Maldonado, pero también en Rocha. ¿Trabajan a distancia? Digo, ¿tienen emprendimientos propios? La mayoría de acá aportan, digamos, dinero de afuera, ¿sí? O sea, a través de jubilaciones o bienes que tienen afuera. Son gente de la tercera edad, podríamos decir, básicamente. Mucho de la tercera edad. O sea, por ejemplo, en un momento yo quería acá ayudar que el liceo francés se instalara y no teníamos suficiente, digamos, hijos de franceses como para hacer realmente un liceo de hablar francés, ¿no? Entonces, pero la mayoría son jubilados. Y la verdad que aportan, porque hoy por hoy hay muchos artesanos, por ejemplo, que con el movimiento slow food, o sea, o orgánico, hay un mercadito que está ahí al lado del Cantegrill Country Club, que abre todo el domingo adentro del CLAE, o sea, de la Universidad de CLAE. Acá a la vuelta del canal, Sí, acá a la ¿no? vuelta. Y ahí, por ejemplo, hay muchos representantes franceses que por conocimiento o aprendizaje propio empezaron a hacer ahí una panadería, una repostería francesa, una señora que hace queso de cabra, que son impresionantes, uno que produce aceite de oliva acá cerca del pueblo de Edén. O sea, hay varios artesanos que están entrando en ese mercado del slow food, que es el contrario del fast food, ¿no? Un producto mucho más genuino, de acá localmente, producido localmente, etc. Sí, producción con cosas autóctonas de nuestro suelo, de nuestra tierra. Y todo cosa que, o sea, genuino. Por ejemplo, si acá Uruguay tiene árbol de azará, bueno, van a hacer marmelada de azará y bueno, bien, muy bien.